Bendiciones, mis amados, de vuelta con todos ustedes. Estamos hablando de un tema que es de mucho beneficio para nosotros como creyentes y aún los que no son creyentes, para que presten mucha atención y que el Espíritu de Dios en este tiempo, que es la hora que Dios ha designado, porque dice la Escritura que entre más abunde el pecado, más abundará la gracia, y la gracia es el favor de Dios. Aquellas cosas que no estamos esperando ni que nos las regalen, pero nos las dan. Como si tú estuvieras parado en una esquina y tú supieras que no tienes ningún mérito para que alguien venga o no has hecho un mérito, no has hecho nada para que alguien venga y te recompense y te diga, parado en esa esquina, mira, te quiero regalar estos $30,000 por lo que tú hiciste, o este $1,000,000 por lo que tú hiciste, y tú dices, pero ¿qué he hecho yo? ¿Qué hice yo para que tú me dieras eso? Bueno, la gracia de Dios es algo así parecido. La gracia de Dios es algo que está asequible al hombre, lo tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días o 30 al mes, 365 días al año y hasta que te mueras. Tienes la oportunidad de disfrutar el deleite de la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Pero para poder disfrutar la gracia, porque para poder disfrutar la bendición de Dios hay que estar en Dios. Tú puedes ser una persona que alcance la salvación de su vida para la eternidad con Dios, pero vives una vida llena de confusiones, de problemas, a toda hora atemorizado, con vergüenza, con una cantidad de falencias espirituales y físicas y hasta materiales, por no conocer plenamente el plan de Dios, por no conocer lo que Él hizo en la cruz para nosotros y lo que Él ganó para nosotros en su resurrección. Por tal razón no valoramos lo que Dios hizo por nosotros y entonces no sabemos tampoco cómo alcanzarlo. Entonces el apóstol Pablo dedicó muchos de los apartes de sus escritos a explicar a la iglesia cómo nosotros debemos de entender aquel sacrificio que el Señor Jesús hizo a favor nuestro, cómo usar el sacrificio del Señor para el bienestar de nuestra vida espiritual, porque una vez que la paz y la armonía está en ti, todo a tu alrededor va a cambiar. Es una ley espiritual creada por Dios. Cuando tú estás emanando vida, tú procreas vida. Si tú estás emanando muerte, creas muerte. Por eso es muy importante lo que escuchamos, cómo lo escuchamos, lo que pensamos, cómo lo pensamos, qué hablamos y qué hacemos de lo que nosotros hablamos. Entonces el apóstol Pablo, dándole garantía a la iglesia de lo que había hecho Jesucristo, escribe en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Quiere decir que así como tú y yo en nuestro cuerpo físico tenemos carne y sangre para identificar la parte física del hombre, Él, siendo Dios, tomó, como nosotros, cuerpo físico y tomó sangre. Y tú me dirás, ¿y cómo es eso, profeta? Si anteriormente en el capítulo pasado ya diciendo que era Dios y siendo Dios se hizo hombre. Bueno, cuando tú y yo nacimos por la unión del óvulo y del esperma. Cuando Él vino a la tierra no hubo óvulo ni hubo esperma, porque Él fue construido, constituido, hecho, formado de la misma manera que el primer Adán fue hecho. El primer Adán fue hecho alma viviente. ¿De qué manera lo hizo el Señor? El Señor cogió primero, y dice Génesis 1:26, lo creó primero como espíritu y después le dio forma. Cogió elementos de la misma tierra y comenzó a hacerlo y luego le dio vida.
ahí no hubo esperma, ahí no hubo óvulo. De la misma manera tenía que ser hecho el postrer Adán, el que venía a vencer al que había vencido al primer Adán en el paraíso. Mediante la misma fórmula, la palabra del Señor, vino el primer Adán, y por la palabra del Señor en la boca del ángel vino Jesús. Ahora, como ya después de Adán había carne y sangre, entonces ahora el ser estaba formado. Se necesitaba darle la constitución física. Fue colocado en el vientre de María para que ella, a esa vida divina, pudiera forrarla de carne y sangre. Entonces, al ser Dios, se hizo hombre. ¿Para qué Dios hizo eso? Porque Él tenía que vencer al que venció al primer Adán en la posición en que el Adán primero perdió su divinidad y se convirtió en físico. Entonces Dios se convirtió en la misma forma, en la misma posición en que tú y yo estamos. A Él lo constituyó Dios. No utilizó un óvulo y un esperma, igual que el primero, porque en esa condición de Dios, pero en cuerpo de carne, en donde están los sentidos del hombre, que le llevan toda la información a su ser interior, para que él decida lo que es bueno o es malo, él tenía que vencer al diablo. Porque venciéndolo a él quitaría la cadena, el yugo, de lo que Él nos hace a nosotros en nuestra vida diaria. Por cuanto el pecado huirá en cuanto el nombre de Jesús esté enfrente de Él. Y cuando Él cobre por el pecado pasado o el presente, la sangre de Jesús sale a hacer el Passover entre el pecado y la vida. Y entonces el apóstol está anunciando que Él fue constituido de la misma manera. Y dice así: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, y dice Él para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y cuando Él está usando aquí la palabra muerte, del original griego usa la palabra thanatos, que es la palabra de muerte, pero no de muerte ni para la eternidad, ni de muerte física, sino muerte a consecuencia del pecado. Una separación de Dios por culpa del pecado entre el hombre y Dios, que empezó en el paraíso con Adán y Eva. Entonces, Él, tomando la misma forma, vino para no pecar como lo hizo el primer Adán, sino pasar sin pecado, aunque el diablo lo codiciaba permanentemente para que pecara, porque dice que fue tentado en todo, pero no se halló jamás pecado en él. Quiere decir que en la medida que él crecía y caminaba y se desarrollaba, él iba ganando vida para ti y para mí. Por eso es que tú y yo no podemos vencer el pecado. Igual que el primer Adán, cuando cayó, no pudo vencer el pecado. ¿Por qué razón? Porque se necesitaba un alma que no tuviera ninguna contaminación con él para poder permanecer en perfección, para llevar a los imperfectos a ser limpios. Profeta, eso está como muy complicado para entender. Se lo voy a barajar bien despacito. Tú y yo no podemos vencer el pecado. En capítulos anteriores, no sé en qué serie hemos hablado de Romanos capítulo 7 y del número 8, donde se expresa la lucha contra el pecado, el hombre luchando contra el pecado. Es imposible vencerlo porque terminarás haciendo lo que no quieres hacer. Y el apóstol Pablo logra identificar y valorar ese nombre de Jesucristo y su sacrificio
para decir que solamente en Él lo podemos hacer. Porque ahora mismo cuando estamos hablando de menguar, de mermar, habrán áreas en tu vida que tú llevas tiempo luchando con ellas, pero que es imposible para ti pasarlas, vencerlas, romper esas cadenas, esas ligaduras que te atan a Él. Esa es la separación que Él ha logrado hacer entre tú y Dios, porque Él se ha encargado que la informática que tú recibas a través, o que has recibido a través de toda tu vida, te niegue la posibilidad de conocer y entender que hay una manera y una forma para romper con esas ataduras, con esas cadenas, y poder menguar en la parte natural, poder mermar, ir más abajo, dejar de hacer lo que estábamos haciendo, tener temor por pecar, porque tener temor por pecar es temer a Dios. Eso es lo que Él no quiere que tú sepas, porque Él sabe que el día que tú lo sepas, comenzará a tomar vida el sacrificio de Jesús. Porque Él se hizo en la misma forma de nosotros para vencer lo que nosotros no podíamos vencer. Entonces, cuando el diablo sabe, el enemigo de tu alma sabe que ya tú sabes que en el nombre de Jesús y que en la sangre de Jesús y que en la llaga de Jesús ha sido sanado, ha sido limpiado, ha sido rescatado para el Padre, se ha restablecido la comunión con el Padre, el puente está otra vez hecho para que podamos ir al oportuno socorro, al altar precioso en donde están ellos. Entonces, Él quiere cerrar por todos los medios el camino de que tú entiendas eso. Entonces el apóstol Pablo escribe sobre esto y dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular es para dejar sin valor, para borrar, para que eso no tenga en nosotros peso, mediante la muerte, el poder de aquel. ¿Cuál era el poder? El que él tenía para subyugarnos al pecado. Él tenía un poder que tenía valor, que tenía atadura, que tenía cadena, para aprisionarte en el mal. Pero una vez que Jesús gana, ese poder desaparece, queda nulo. Entonces dice: mediante la muerte, el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo. Y ya te expliqué que esta palabra muerte significa el poder de mantenerte separado de la presencia de Dios, el contacto con Dios, la comunión con Dios. Y librar a los que por el temor a la muerte, como está hablando de separación con Dios, que es la palabra thanatos, entonces lo que está diciendo aquí es a aquellos que morían queriendo no morir, porque eso es más o menos lo que está parafaseando aquí, el temor a la muerte, aquellos que morían queriendo no morir, pero que estaban atados bajo el poder del maligno que los llevaba a la muerte, a la separación con Dios. No había manera de zafarse de eso hasta que llegó Jesús. Entonces dice: a librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Quiere decir que aquellos que no queriendo morir, morían porque estaban atados al pecado, eran esclavos. Esclavo es el que le sirve a una persona. Quiere decir que nosotros estábamos esclavos a nuestros propios instintos, a nuestros propios deseos pasionales. Nuestra propia moral nos vendía. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús vino a quitar ese dominio, a quitar ese poder. Por eso leíamos en Romanos capítulo 8 que no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios, ni aflicción, ni dolor, ni enfermedad, ni venganza, ni muerte, ya ni principado, ni ángeles, ni reino, ni potestades, nada. Porque una vez que el nombre de Jesucristo se establece en tu corazón y tú comienzas a decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, que tú seas el gobernador de mi vida, me quiero apartar de todo lo que yo estaba haciendo, no sé cómo hacerlo, pero yo he leído y el Espíritu me da testimonio de que en tu nombre, en tu poder, en el poder de tu palabra, en el sacrificio que hiciste en la cruz, tú puedes quitarme de la esclavitud del pecado y trasladar
tráeme a tu reino, a las buenas noticias. Estoy cansado de las viejas y malas noticias, asesinas, dañinas y destructivas que llegan a mi vida para meter miedo, para meter terror, aflicción, dolor, enfermedad, angustia. Quiero quitármelas. Cuando tú estás dando ese paso, tú estás diciendo, mira Señor, la vida que yo tenía, la que yo valoraba como si fuera mucha, ahora estoy decidido, he entendido, he comenzado a hacer como el apóstol Pablo, un listado de lo que yo he tenido en mi vida, lo que he hecho, y me he dado cuenta que eso no tiene valor alguno. Que lo que me interesa en este momento es tu vida, que esa sí me da valor, me quita de la esclavitud del pecado y me traslada al reino de su amado Hijo, haciéndome partícipe con la resurrección de Él, de que en mí resucita todo lo que hasta hoy era atadura, muerte o esclavitud. Ese es el conocimiento que Él no quiere que tú tengas. Porque Él sabe que cuando tú tengas eso, vas a comenzar a mermar de hacer lo que Él te ha llevado a hacer por años, por décadas, y te ha tenido atado y te ha tenido afligido con ellas, para que ahora se establezca el gobierno de Dios. Y ya te volví a decir de nuevo que el gobierno de Dios no es un estatus allá afuera de presidentes, gobernadores, alcaldes y gente que está manejando gobiernos y tierras y personas. No, es un gobierno que se establece dentro de ti mismo, en donde tú te sueltas de todo aquello que te gobernaba y te esclavizaba, sometiéndote al deseo del pecado, y te libera para que ahora tú vayas corriendo, deleitando, cantando, en donde antes llorabas, ahora ríes. En donde antes estabas por ahí en un rincón quieto y amargado, ahora saltas y danzas de alegría y júbilo porque has encontrado una fiesta. Sí, es que la palabra de Dios, una vez se encarna en ti, tú comienzas a ser libre de lo que te oprimía. Comienzas a vivir la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Es lamentable que la iglesia en este tiempo, por falta de una sana doctrina, y aquí me metí, y Señor pone el pie en el acelerador. La iglesia por tiempo ha estado esclavizada a doctrinas, a parámetros de hombre, a gobiernos de hombre, a estatutos de hombre. Pero ¿qué es lo que hace la sana doctrina? ¿Qué es sana doctrina? Vamos a tener que meter en esto dentro de un poco tiempo. Es aquel conocimiento que viene de la boca de Dios, del corazón de Dios, de la mente de Dios, que es tan saludable porque es sana, que te da vida donde hay muerte, donde había separación con Dios, te une con Dios y te aleja del pecado. Pero no porque tú lo puedas hacer, sino que Dios está edificando su casa espiritual en ti. Eso es lo que tiene que hacer la sana doctrina, llevarte al conocimiento de la plenitud del amor y de la misericordia de Dios, que te lleva a su gracia, a su favor. Un tipo de vida en donde la dependencia es total, absoluta y completa, donde tú voluntariamente, decididamente, atrevidamente entregas toda tu capacidad de moverte, de decidir, para comenzar a hacerlo bajo los pensamientos de Dios, porque sabes que allí no solamente está tu principio, ahí está tu carrera, ahí está tu propósito, ahí se inicia un viaje hacia la meta, no hacia lo desconocido, no, inicias hacia un lugar seguro. Eso es la liberación, cuando una persona se puede soltar de lo que lo hacía ver como crecido y que se da cuenta que es un enano espiritual, y materialmente igual, y físicamente igual, y en su hogar y en todos los lugares comienza a analizarse que todo iba mal. Pero cuando llega el Señor, Él se hizo carne como nosotros para saber qué nos pasaba a nosotros, y Él venciéndolo
tener de peso el conocimiento, la experiencia, porque lo vivió en la carne, acusado por el pecado constantemente, para poder tener para ti la salida a tu atadura. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira qué interesante. Él ciertamente ayuda a los que son de la descendencia de Abraham. Ahora, ¿quiénes son la descendencia de Abraham? Primero, los que caminan por el mandato de Dios. Abraham no caminó por estatutos, ni por ley escrita. Él caminó porque su corazón estaba dado a Dios. Él caminó porque creía lo que Dios le decía. Y Dios lo prosperó en todos sus caminos, aunque tuvo que esperar en algunos de ellos años para poder alcanzar lo que Dios le había prometido. Pero desde luego Dios estaba trabajando con él en esas áreas, porque Dios no te va a dar algo que tú no puedas manejar y disfrutar en este tiempo, sin primero no prepararte para que tú lo puedas lograr. Entonces, esto que Él está haciendo es para ayudar a sus hijos, a los que son nacidos bajo la fe, a los que muchos no han alcanzado las 7 bendiciones que el Señor le dio a Abraham, que están ahí en Génesis 12, en los primeros versículos, que tú los puedes leer después. Pero que también están para nosotros, porque si somos de su descendencia, nosotros somos bendecidos para bendecir, prosperados para prosperar. Somos inyectados del ADN de Dios para que otros sean convertidos al Señor a través de la palabra de su Espíritu que sale por nosotros, para que otros reciban el aliento y el socorro que sale de la boca de Dios, porque somos factor de cambio, porque somos factor de bendición, de multiplicación. Dice que a los que bendijeres yo bendeciré. Y le dijo a Abraham, a los que tú maldijeras también yo maldeciré. Aunque Jesús viene y dice, oye, no maldigas más a la gente. Bendícelos, deja que la venganza sea de Dios y no tuya. Ya, no hay más mandamientos que cumplir, solamente ama a tu prójimo más que a ti mismo. O sea, el Evangelio vino a mejorar lo que ya estaba. Pero las bendiciones que estaban, Dios las dejó. Porque son para ti y son para mí. Y Él vino y tomó ese cuerpo de carne para que tú supieras que Él en carne pasó ni siquiera por lo que tú pasas, pasó por más. Porque la Biblia dice que si fue tentado en todo, todo es todo. O sea, ¿qué quiere decir? Porque hay muchos oídos religiosos que no quieren escuchar lo que la palabra todo significa. Todo el pecado que habita en el mundo hoy codició a Jesús. Todo el pecado. Yo me imagino que homosexuales trataban de tirarle piropos al Señor. Y las prostitutas también. Así como los borrachos y los alcohólicos querían ser amigos de Él, también Él estuvo ahí con ellos. Los que robaban. Estaba siendo crucificado con gente que tenía delitos. Él siempre estuvo en medio de la gente que cometía pecados, pero Él nunca pecó. El pecado lo codició. El pecado deseó inclusive entregarle los reinos de la tierra, porque dijo, el diablo me han sido entregados a mí,
y en verdad se los entregó a Adán en el paraíso. Pero el Señor se mantuvo con el principio del Padre, oyendo al Padre, haciendo la voluntad del Padre para Él vencer. Yo sé que algunas palabras suenan necias, pero cuando Él dice que fue tentado en todo, tú tienes que mirar que no puede haber un pecado que el ser humano cometa en la tierra, que ese pecado no hubiera codiciado a Jesús en sus 33 años. Porque el diablo sabía que Él era el escogido. Los demonios lo reconocían como el Hijo de Dios. Sabía que a Él era que había que tratar de hacer caer. Mas Él se mantuvo limpio, por amor a ti y a mí, porque sabía lo que venía a hacer. Él sabía que si Él triunfaba, tú podrías triunfar después. Porque el hecho no es cómo me zafo de estas cadenas en las que estoy atado. No lo puedes hacer. Si Él no lo hace por ti, seguirás atado igual que estuve yo muchos años. Se necesita que tú aprendas que el nombre de Jesús tiene poder, que su sangre tiene poder, que sus heridas en la cruz tienen poder, que la resurrección de Él tiene poder, que una palabra de Dios tiene vida. Si nosotros no podemos entender eso, es difícil que tú puedas menguar. Seguirás errado y equivocado, creciendo en tu egolatría, en tu orgullo, en el deseo de alcanzar cosas, aunque alcanzando esas cosas atropellemos o matemos a muchas personas. Aunque destruyamos a nuestra familia, a nuestras esposas o nuestros hijos, por alcanzar una meta natural que nos hemos puesto. Cuando de la mano de Dios vamos a alcanzar no la meta espiritual solamente, sino que la bendición de Dios viene con la bendición espiritual. Mira lo que dice Pablo ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Consejo que el apóstol da, inspirado por el Espíritu. Que nosotros retengamos nuestra fe. Quiere decir que nosotros retengamos la palabra que Dios dice que nos va a hacer a favor de nosotros misericordia, la dádiva de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes hacer vida dentro de ti, que las promesas ya te fueron dadas, dejarán de ser promesas para ser vida. Entonces la dádiva de Dios no tienes que esperar por ella, está en ti, vive contigo, emerge de ti. Pero tienes que saber que en Jesús hay un camino preparado por Él para poder adquirir eso. Mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando Él dice uno que ha sido tentado como nosotros, tienes que ponerte tú y yo ahí. No hay tentación que tú hayas caído o hayas resistido que Él no la haya vivido. Cada cual tendrá sus propias tentaciones. A algunos le parecerán muy grandes las de él y las de otro muy pequeñas o viceversa. Pero aún así, en todas esas, él fue tentado. Porque el diablo sabía que él era la propiciación que le iba a quitar el mando, el control. El por qué todavía el mundo se encuentra subyugado, sometido, encadenado, atado al dominio del mal, porque no todo el mundo quiere abrir su oído para escuchar. Todos quieren vivir su vida por sus principios, aunque saben que muchas áreas de su vida están vacías o muertas, porque fuimos creados para que Dios nos las llene. Llenarlas con otras cosas es meterle basura. Y luego hay que limpiar la basura, limpiar el sitio para que Dios se establezca. Pero tengo una noticia para ti.
Él es especialista en limpiar las basuras. Su sangre, su muerte en la cruz, su resurrección, son poderosas aspiradoras y brilladoras para limpiar esos espacios. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este es un tremendo versículo. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Quiere decir que una vez que este conocimiento que está en la Escritura se encarne en ti, ya tú no te vas a acercar a Dios para ver si de pronto Dios no está ocupado y te responde, o para ver si de pronto Dios tiene el oído en ese momentico, no está poniéndole cuidado a cierto lugar del mundo y te puede escuchar a ti, o sus ojos ahora se han detenido para mirar donde tú vives. No, nosotros nos acercamos a Dios con la seguridad de que Él, como nuestro Padre, Él desea crecer en nosotros, que Él está mirando nuestro mover, nuestro caminar, y que nosotros, al darnos cuenta que la muerte que nos separaba de Él, que era el pecado, que ha sido pagada por Jesús ahora, y que las cadenas, los ligamentos, los hilos que te ataban al pecado se han roto por el sacrificio del Señor y por el nombre de Jesús, que tiene que retroceder el pecado para darle paso a la gracia de Dios. Porque estamos en un momento muy importante de la vida de todos los humanos en el planeta Tierra, donde la gente va a comenzar a ver la manifestación poderosa de la mano de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Ya no será solamente señal y milagros y la gente queriendo ver esa unción. El mundo se va a volcar para el que produce la manifestación de la unción, que hace milagros y señales, y el que da la palabra poderosa. Porque el hombre tiene hambre de Dios, que lo busca equivocadamente en cosas esotéricas, buscando ídolos, buscando religiones, buscando doctrinas. Pero cuando él encuentra la sana, la verdadera verdad, encuentra la vida. Y cuando tú sabes que hay un camino para ir a ese lugar y que no tienes que construirlo, que Jesús lo construyó, Él es la autopista por la que podemos caminar al lugar donde está el oportuno socorro. No dice dónde está el socorro, como si algún día lo fuéramos a alcanzar. El oportuno socorro quiere decir que cuando tú necesitas algo, ya Dios tiene el socorro para esa necesidad. Y no dice que está demorado, dice que está hecho. O sea que nosotros tenemos que movernos hacia donde está lo hecho para que deje de estar ahí quieto y se convierta en oportuno auxilio. De eso se trata. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza. No dudemos. La Escritura dice que el que duda no crea que alcanza nada. El que duda tendrá un vacío tremendo dentro de él. No podrá alcanzar porque duda. La fe no es duda, la fe es confianza de que Él hace.
Nadie que mengüe puede oír y ver. Y Jesús dijo que para entrar al reino de Dios no podíamos entrar porque no veíamos. Y dice que no veíamos porque no oíamos. Y dice que la unión de las dos es la que va a hacer que nosotros nazcamos del agua y del Espíritu. Y la palabra agua allí es la palabra udor, que significa palabra de vida, que es la que el enemigo quiere que tú no escuches, porque sabes que el día que tú la escuches, tú vas a romper las ataduras que te atan al pecado y a él, y te vas a conectar con la vida, porque Jesús era el Verbo y el Verbo se hizo carne, y cuando el Verbo se encarna en ti, tú tienes vida. Nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. O sea, hay un trono en donde está el Señor, que dice que nosotros estaremos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. En ese trono está la respuesta de lo que tú necesitas. Lamentablemente, muchas personas, aún creyentes, van a partir de este mundo sin haber cubierto las áreas de su vida por no haberse acercado al trono del oportuno socorro, y cuando lleguen allá van a encontrar una vidriera con su nombre, con todas las necesidades que él tuvo en la tierra, ahí reposando entre una vidriera. Y al preguntar, ¿y eso qué es? ¿Por qué está mi nombre ahí? Y esa era la casa que yo necesitaba. Uy, ahí está el riñón que yo necesitaba. Uy, mira, el oído que me hacía falta. Wow, mira, ahí están las llaves para yo haber hecho mi hogar feliz. Entonces para ti no fue oportuno socorro. Para ti fue algo que Dios prometió que te iba a dar, pero que tú no supiste ir al trono de la gracia para traer lo que era tuyo aquí a la tierra. Quiere decir que tú no menguaste. Porque si tú hubieras menguado, habías podido escuchar la voz de Dios. Habías podido ver lo que estaba en la vidriera. Y ahora cuando llegaste allá a ese lugar, no estaría en el estante lo que tú necesitaste aquí. Porque lo que tú necesitaste aquí, que estaba en el trono de la gracia, tú lo pudiste traer y materializarlo por cuanto tú te moviste por fe creyendo que la muerte que había de separación por el pecado entre tú y Dios fue ganada, fue rota, fue cubierta, se rompió, el mal huyó de ti, el pecado huyó de ti, porque lo que era corruptible se vistió de incorruptible, porque aunque el pecado siempre será pecado, una vez que el bálsamo de Dios, una vez que la sangre de Jesús cae sobre el pecado, lo incorruptible, lo corruptible se hace incorruptible. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es el poder sobrenatural de Dios para operar en el pecador, para que el pecado huya de él. Esa es la gracia del oportuno socorro, poder conocer que tenemos vía libre para entrar al altar, al lugar, al sitio en donde está en un lugar, en nombre de mi necesidad, esperando que yo ate aquí en la tierra lo que es malo en mi vida y en el nombre del Señor lo bote y al mismo tiempo vaya al cielo y yo desate para que aquí en la tierra se me desate. ¿Y cómo voy al cielo? Es que yo ato en la tierra y Dios ata en el cielo. Yo desato en la tierra y Dios desata en el cielo. Por eso es que mucha gente pasaba su vida y son llenas de necesidades. Han oído de Dios, pero no conocen a ese Dios. No conocen que Jesús hizo un camino que te lleva al trono de su gracia, al trono de su misericordia, para que la recibamos y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué vivimos en el infortunio? Porque no conocemos el camino que nos lleva al trono de su gracia, donde está lo mío. Entonces alguien me coloca cosas en mi vida y yo me las creo que son de bendición.
que van a mejorar mi vida, y lo que hacen es enlazarme y encadenarme y atarme más y más y más a las tragedias, a las aflicciones, al dolor, a la enfermedad, a la angustia. ¿Por qué? Porque no conozco que Él hizo un camino para mí que me lleva directamente a ese trono. Y no lo conozco porque no menguo. Y muchas veces la gente no mengua porque lo que les dicen de Dios, lo que oyen de Dios, lo que buscan para leer de Dios o escuchar de Él, no es sano. Son nuevas viejas. Son noticias que nos llevan al trono de la misericordia de Dios. La iglesia tiene que empezar a dejar de tomar leche para tomar vianda, para comer pesado. La gente ya tiene que entender que si no tiene una vida con el Espíritu de Dios, la palabra será muerta, porque la palabra sin Espíritu es muerta. Lo dice el mismo Espíritu, lo plasma el apóstol en la palabra, lo dice a través de la Escritura. No se necesita ir muy lejos para que un escritor cualquiera te diga que una palabra que no lleve Espíritu va a ser muerta. Pero el tiempo se terminó y pronto vamos a estar hablando de una doctrina sana. Y la única doctrina sana y saludable es la palabra que salió de la boca de Dios y que la opere el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.